En este video vamos a ver los testamentos y su clasificación. Es importante este tema porque es complementario a otro video que nosotros ya subimos y posteriormente vendrá otro donde salen otros aspectos referidos al testamento. ¿Cómo se clasifica el testamento? Nuestro CC ha establecido que el acto jurídico puede revertir diversas formas dependiendo de las circunstancias en que se otorgue. Así podemos concluir que, por ejemplo, tenemos un testamento solemne. El testamento solemne otorgado en Chile, ¿ya? Son los testamentos abiertos, que son otorgados ante un notario y 3 testigos, y los otorgados ante 5 testigos. Después tenemos los testamentos solemnes cerrados. Posteriormente, en el caso de los testamentos otorgados en país extranjero, aquellos que han sido otorgados en conformidad a la ley chilena o aquellos que han sido otorgados conforme a la ley extranjera. Posteriormente tenemos el testamento menos solemne o privilegiado, que en nuestra legislación corresponde al testamento verbal, militar y marítimo. ¿Cuáles son los testamentos solemnes? Conforme al 1008, el testamento solemne es aquel cuando se han observado todas las exigencias o formalidades que la ley impone. El 1008 dice: el testamento solemne o menos solemne. Testamento solemne es aquel que se han observado todas las solemnidades que la ley ordinariamente requiere. El menos solemne o privilegiado es aquel en que pueden omitirse alguna de estas solemnidades por consideración a circunstancias particulares determinadas expresamente por la ley. El testamento solemne abierto o cerrado. El testamento abierto nuncupativo o público es aquel en que el testador hace sabedores de sus disposiciones a los testigos. Y testamento cerrado o secreto es aquel que no es necesario que los testigos tengan conocimiento de ello, ¿ya? Después tenemos el testamento otorgado en Chile. Debe cumplir fundamentalmente 2 exigencias: que sea escrito, la presencia de testigos. Eso es sine qua non. En cuanto a los testigos, estos tienen que ser hábiles, señalados en el artículo 1012 del Código Civil. Esta solemnidad exige el cumplimiento, además, de ciertas exigencias jurisdiccionales y así, si se otorga ante 5 testigos, a lo menos deben saber escribir y leer. 1 de 3 testigos, 3 de 5 testigos. Teoría de la habilidad putativa de los testigos, ¿ya? Por otra parte, el testamento solemne es siempre escrito, dice el 1011. El 1012 no podrán ser testigos en un testamento otorgado en Chile los menores de 18, los que se hallaren en interdicción por causa de demencia, todos los que actualmente se hallaren privados de la razón, los ciegos, los sordomudos, los mudos, los condenados en alguna de las penas designadas en el artículo 267, número 4, y en general todos los que por sentencia ejecutoriada estuvieran inhabilitados para ser testigos, los amanuenses del escribano que autorizara el testamento, los extranjeros no domiciliados en Chile, las personas que no entiendan el idioma del testador sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1024, 2 a lo menos de los testigos deberán estar domiciliados en la comuna o agrupación de comunas en que se otorgue el testamento, y 1 a lo menos deberá saber leer y escribir cuando solo concurran 3 testigos y 2 cuando concurran 5 testigos. El testamento abierto. La esencia del testamento es que el testador hace sabedor a los testigos de sus disposiciones, generalmente aquellos se imponen del contenido del testamento en el momento en que es leído por el funcionario o por alguno de los testigos. Como sabemos, el testamento abierto, público o nuncupativo es aquel que el testador hace sabedores de sus disposiciones a los testigos. Este testamento tiene 2 posibilidades de otorgamiento: que se otorgue ante funcionario y 3 testigos, que se otorgue ante 5 testigos, ¿ya?
Testamento otorgado ante funcionarios y testigos. Puede ser autorizado ante competente escribano, notario, y 3 testigos. Podrá hacer las veces de escribano el juez de letras del territorio jurisdiccional del lugar del otorgamiento. Este tipo de testamento puede ser otorgado en protocolo, la regla general, o en hoja suelta. El testamento otorgado ante un juez, sea de letras o no, necesariamente será dado en hoja suelta, ya que no lleva protocolos donde insertar los testamentos. A la inversa, si fuera ante el notario, podrá llevarlo en protocolo o en hoja suelta. Si se otorga en protocolo mismo, es instrumento público en cuanto al testamento o en cuanto a ella a escritura pública, ya que cumple con todos los requisitos de ella, ¿ya? Testamento otorgado ante 5 testigos. Este testamento se otorga sin funcionario público, solo ante 5 testigos que deben ser hábiles y de los cuales deben saber escribir a lo menos 3 de los 5 testigos. Para proceder a su apertura será competente el juez del último domicilio del causante, de acuerdo al 1009, en cuya virtud la apertura y publicación del testamento se harán ante dicho juez, salvo que las excepciones legales. Este tipo de testamento hay 2 trámites que se han de realizar para que surta efectos civiles. ¿Cuáles? La publicación y la protocolización del testamento otorgado en hoja suelta. La publicación puede pedir la publicación cualquier persona capaz de parecer en juicio. Una vez fallecido el causante, se lleva un testamento abierto ante el juez designado, quien deberá previamente cerciorarse de la muerte del testador, obvio. Para ello, el interesado recibirá la partida de función del causante, salvo en los casos que se presume del 1010. Hecho esto, el juez cita a los testigos del testamento para que reconozcan sus firmas y la del testador. De faltar uno de ellos, se abonarán su firma a los presentes. Siempre que el juez lo estime conveniente, reconocidas las firmas, el juez rubrica el testamento al principio y al final de cada hoja y lo envía a protocolizar a una notaría. Ahora, en la protocolización del testamento otorgado en hoja suelta, si el testamento no se otorgó ante el notario, o sea, se ha otorgado ante un notario en hoja suelta, ante el juez o sin intervención del funcionario alguno y en presencia de 5 testigos, será necesario, antes de proceder a la ejecución del testamento, efectuar su protocolización. Bueno, veamos cuáles son las declaraciones que debe contener el testamento abierto: individualización del testador, lugar de nacimiento o solemnidad, indicar si tiene domicilio en Chile, señalando su ubicación, edad, señalar si el testador se encuentra o no en su sano juicio, nombre de las personas con quienes hubo contraído matrimonio, nombre de todos los hijos, distinguiendo los vivos de los fallecidos, nombre y domicilio de los testigos participantes, lugar y hora y fecha del otorgamiento, nombre del funcionario público, ante el cual se extiende, en el caso de haberlo hecho antes al funcionario público, ¿ya? Hemos tratado de redondear algunas ideas en relación a este tema. Luego vienen otros alcances en relación al mismo testamento, ya algunas características especiales. Por eso yo les invito de que junto con este video vean los otros que también son integrados en el mismo tema, ¿ya? Eso es bien aspecto